Askurkipan, takanitaki. Askyurikipan Panaya. Pana yatichire. Paleki, Kallantanyani. Panayatichiri. Askurkipan. Ya. Jepa sufijo. Tapi, ¿qué te doy tanto, no? Hichaja, y acá sufijo aquí. Sufijo. A. Acá sufijo ja. Verbal, ¿cómo va? Acá ja. Momentáneo. ¿Cómo interpretamos? ¿Ya? Ejemplo. Arzuña, ¿qué significa? Hablar. Eso, hablar. Ahora, antes del infinitivo, aquí, antes del ña, esta U voy a quitar, ¿ya? Y pongo el A. Arstaña, ¿qué significa? Hablar lo mismo. Hablar, pero ¿cómo interpretaríamos? Hablar más claro, más fuerte. No. Hablar por un instante. Eso sería, ¿no? Participar también. Participar, opinar, ¿no ve? Eso sería. Por eso es momentáneo, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, esto puede haber otra interpretación, digamos, ¿no? Pero significa, en este momento estamos en una reunión, yo pido la palabra, hablo un momento, un minuto, 2 minutos, y me callo, ¿no ve? Eso es arstaña, ¿ya? Nos dicen, ¿no? No, yo anchit ya, dicen, ¿no? Yo en este momento voy a hablar, ¿no? ¿Se entiende? A ver, yaca. Sayaña, ¿qué es sayaña? Estar de pie. Pararse. Pararse. Sayaña es estar de pie, ¿no ve? ¿Sí? Ahora Sí. quitamos la A y ponemos el sufijo ta. Saitaña, ¿qué significa? Pararse por un momento. Pararse, ¿no ve? Saitaña. Entonces estaba sentado, me paro. Esa acción de pararse en ese momento, eso es saitaña. ¿Se entiende? ¿Amo ya? Pisa. A ver, yaca. Sí, yatichire. Apaña, ¿qué significa? Llevar. 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 Ahora quito la vocal y pongo el A. Aptaña, ¿qué significa? Alzar. No, eso sería aptaña. Aptaña. Hacer llevar o No, devolver también. devolver sería en este caso. Aptaña, devolver. ¿No es cutaña? También, cutaña, igual estamos con A. A ver, pongamos con eso. Cutiña, ¿qué sería cutiña? Volver. En este caso, cutiaña. ¿Sí? Cutiaña, ¿qué es cutiaña? Devolver. 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 O hacer devolver, ¿no? No, aquí estamos con un sufijo ya, ¿no?
Entonces aquí igualito, ¿no? Quitamos la vocal. Kut ayaña. Esto es básicamente devolver, ¿no? Devolver. Ahora, lo anterior, ¿qué era? Aptaña, devolver. Por ejemplo, no sé si me ocurre, Entregar no sería. Dejarlo. ¿cómo dejarlo sería esto? Dejar. Eso sería. Aptaña, ¿no? Digamos, yo he dejado y me he ido, ¿no ve? Eso es, ¿no ve? Momentáneo. ¿Ya? Kutayaña, devolver. ¿Vale? ¿Qué ponemos? A ver, ya caste, a ver, una pispas, a ver. Ya casta mucha. Iquiña y taña. Ya, ya. Iquiña, ¿no? Dormir, ¿no ve? Verbo dormir. Ahora aquí la vocal lo quito y pongo el a. Iktayaña, ¿qué significa? Hacerle Hacer dormir. dormir. Hacer dormir. Muy bien. Se refiere al momento, a esa acción, ¿no ve? ¿No? Que permite que se duerme otra persona. ¿No ve? Generalmente los guaguitos me iktan, marat iktan. Un ratito es dormir, ¿no? Muy bien. Una pispas. Soy Más Taña. allá. Ah, ya. Sartaña. Sartaña. Saraña, ¿no ven? Esto es ir, ¿no ven? Ir. Ahora, sartaña. ¿Qué es sartaña? Y caminar. ¿No? Ir Sería también. como visitar, ¿no ven? Visita. Iremos, sí. Como visita. Por ejemplo, ¿no? En el campo es común eso, digamos, ¿no? O sea, cuando un joven quiere casarse con otra, ¿qué hacen? Los papás del joven van, ¿no ve? Y visitan, como una visita protocolar, digamos, ¿no ve? Irpaña. No todavía la pedida de mano, ¿no? O sea, una visita protocolar para quedar, ¿no ve? Ese es sartaña, ¿no ve? ¿Ya? Quizá. Pues sartaña es una visita momentánea, digamos. Ese es sartaña, ¿ya? ¿Ya, Casti? Asquichaña, asquichtaña o Ok. asquichayaña. Asqui, chaña. Asquichaña. Esto es arreglar, ¿no ve? Reparar, ¿no? Asquichaña. Ahora, aquí la vocal quito y pongo el a, asquichaña. ¿Qué significa? Arreglar. Arreglar. Seguiría lo mismo, pero Por un momento. por un momento, ¿no? O sea, me dedico a arreglar un momento, digamos, ¿no? Después me dedico a otra cosa, digamos, así más o menos, ¿ya? Es momentáneo. Ya acá, Yatichiri, Laruña, lartaña. exactamente, la ruña y la artaña. ¿No? Reír por un momento, ¿no? Sí, alguien me decía algo. yatichiri uka siski kutayaña, devolver. No debería de ser con K. Con C. Ah, sí, perdón, mil disculpas. Hay un error. Ya, Walikiu, ya casti. Soy Tayaña. O Ok, soy Taña. suyaña. ¿Qué significa suyaña? Esperar. 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 Suitayaña, Hacerle esperar. Hacer esperar. ser esperar. Pero igual es por un momento, ¿no? Es por un momento, ¿no? Va a ser esperar por un momento, después ya, ¿no ve? Por ejemplo, no sé, igual voy a poner en ejemplo como en el campo, ¿no?
Entonces en el campo se están alistando y a veces no hay mucha movilidad, ¿no ve? Pues, al niño, al pequeño le mandan, ¿no ve? Al camino, ¿no ve? Para que vaya a esperar, ¿no? Entonces, si viene la movilidad, vas a esperar, dice, ¿no ve? Suit ayatao, ¿no? Esperar, hacer esperar, ¿no? Por un momento. Walik, kanahaya, amuesehaya. Kanao yatichiri. Sakhanar que tichiri. Ok. Waliki. Chahay, akaraki. Igual es su variante. A. Esto es igual verbalizador. Verbal igual. Pero esto es adornar. A ver, esto tiene diferentes significados. A ver. Por ejemplo, primero puede ser de adorno. Ejemplo, a ver. Tika. ¿Qué significa tika? Marcar, Yatichiri. Ya tika es Son adornos que se ponen en un adorno, ¿no? ¿No ven? Eso, pero algo así creo. Tika es un adorno. Por ejemplo, tika es aretitos que colocan a la oveja, ¿no? Tika. ¿No ven? Un adorno, cualquier adorno. ¿No ven? ¿Se está entendiendo, ve? Hisa yatichiri. Ya. Listo, hasta ahí queda claro. Ahora, como es verbal, se supone que lo convierte en verbo, ¿no ve? Esto es un sustantivo, ¿no ve? Ika. ¿No ve? Es un nombre, ¿no ve? Entonces, quito la vocal, ik, aña, que está el a, y lo volvió en verbo. Iktaña, ¿qué significaría? Adornar. Adornar. Exacto, adornar. ¿Ve? Ya lo volvió en verbo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Hanajaya, han dicho. A ver, yata. Guagua, ¿qué es guagua? Bebé. Bebé. Hijo. ¿Cuál es el sustantivo, no ve? Ahora aquí pongo vocal, quito la vocal. Wow queda, ¿no? Pongo aña. ¿Qué significa? Envolver. No. Aña. Hacerse el bebé. Algo así. Exacto, ¿no? Entonces, en este caso, wow, aña sería Aniñar. aniñar o aniñarse, ¿no ve? Aniñar en este caso, verbo, ¿no? Wow, aña. A ver, ya acaba, a ver. Chaca. ¿Qué significa chaca? Hueso. 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 Muy bien. Ahora aquí lo quito la vocal y pongo a. Y como es verbal, lo pongo la ña. Aña, ¿qué significa? No sería darle un puñete. Chacaña, ¿no es pegar? No. Aña. Chaca, hueso era, ¿no ve? ¿Hacer un hueso? No. Adornar No. al hueso. No. Atorarse. No. Ser más flaco. No. Ahí está.
Por ejemplo, cuando compran queso, ¿qué les dicen las caseritas? Pasó y más igual acá, dice, ¿no ve? No le está diciendo, es bien hueso, ¿no ve? Bien durito. Eso, bien duro, eso significa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando hacen queso igual, ¿no ve? Sum chactayato, dicen, ¿no? Vas a, no sé, apretar, así, bien duro tiene que ser, ¿no ve? Entonces, chaca, chactayaña es solidificar. En este caso sería solidificar, sería chactayaña, porque es verbo. A ver, kumanak chactayaña, maya, a ver. Uta, utayaña. Ok, uta, ¿no ven? Casa. Ahora pongo uta, ña. ¿Qué sería? Cerca. Utayaña. Fundar, ¿no ven? Establecer, ¿no ven? Fundar, establecer, no sé. Hanatanich. Alikiski yatichiri. A ver, mayam, taktanir, a ver, taktanir. Licenciado Iruntaña. Ahí, pero eso ya sería el primero. Cuando conjuga con verbos, es la primera forma, esto. ¿Ya? Momentáneo. Ahora, kiruña ya es verbo. ¿Lo ven? Ahora, esto es con sustantivos, con nombres. ¿Ya? Y lo vuelve en verbo. Hanajaya, ¿cuál diferencia gancha? ¿Queda claro esa diferencia? El primero trabaja con verbos, el primer ta, y este segundo no trabaja con verbos, sino con sustantivos. Pero lo vuelve verbo a ese sustantivo. A ver, yaka. Taktanipam. Uma, umtayaña. Ok. Uma, agua, sustantivo. Muy bien. Ahora aquí pongo Por ejemplo, umtaña lo pongo. También puede ser umtaña. Ella es referido a una segunda persona, ¿no? Umtaña, ¿qué significa? Tomar. Beber. Tomar, beber, ya es verbo, ¿no ve? Uma solamente era Agua. agua. ¿Ya? Umtaña, tomar. A ver, ya casti, ya mayan. Yatishiri, Sí, tengo una Manca. consulta. En sí. este momento me estoy en la calle y estoy mirando para todos los lados y poniendo atención. En la palabra usted anterior, en la que dijo Utayaña, dice, Sí, usted dijo fundar. ya. ¿Ese es como fundar un pueblo para quedarse ahí? ¿O es para que llega de otro pueblo o de otra ciudad para establecerse a ese nuevo lugar? ¿Se refiere a eso, a lo primero o a lo segundo? A los dos. Ya. Yo bajar para Yatishiri. Oliki. Ya, acá. A ver. Con manca. Ya, man. Ya, man. Ya, entonces esto como sustantivo, man, comida, ¿no? Entonces quitamos la A. Man, aña, ¿qué significa? Comer. 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 ¿Sí? Man, aña, comer. A ver, y acá con aspas. Tipo, chimtaña. Ok, chimpu.
Chimpu es marca, señal, eso es chimpu, ¿ya? Chimpu. Ahora aquí lo quito la U, pongo A y lo verbalizo, ¿no? ¿Qué significa ahora esto? Irintaña. Marcar. Marcar, listo. Mayam, a ver, mayitam, Taqui. Taquiña. Taquiña. verbo ese. Ah, sí, 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 sí. Uno que no sea verbo. Sustantivos, nombres. Salqaqa yatichiri. Estafar. Falta. A ver. Salqataña. Salpa es Estafar. ya puede tener diferentes connotaciones. Por ejemplo, lo que dice sí puede ser, ¿no? Salca es una persona, digamos, que se aviva, ¿cómo podríamos decir para personas, no? Por ejemplo, para animales, salca es el que no se deja agarrar, ¿no? ¿Ya? Entonces puede tener diferentes connotaciones. Pero en este momento vamos a hablar de personas. Salca es la persona que, como dice, estafador, digamos. No precisamente puede ser estafador, no puede ser. Mm, ¿Sería también así como delincuente ya o no? podría ser, ya podría ser. eh, no sé cómo interpretar en este momento. Salca. A ver, ¿alguien se le ocurre? Engañar. Ese sería como delincuente, pero ese delincuente que no lo atrapan. Así, como Yatichiri. fugitivo o algo así. Ya algo así. En Ya. el diccionario dice de ingenio, astuto, hábil para Es engañar. astuto, eso sería salva. Astuto, esa Engañar. es la palabra. ¿Ya? Astuto, eso es la palabra. ¿Para qué ya le vamos a decir que ha robado, que es delincuente? No todavía. Astuto, ¿ya? Entonces, salva. Ahora, quito la A, pongo el A, ya. Saltaña, ¿qué significa? Tomando en cuenta la definición. Saltaña. ¿Qué significaría? Engañar. ¿Cómo Estafa. engañar? Exacto. Engañar, estafar, todo eso ya es. ¿Ya? Estafador. Saltaña. Ahora es verbo, ¿no ven? Entonces sería estafar. ¿No ven? ¿Queda claro? Hanatanich. A ver, Kanao mayor. yatichiri. A ver, ya a ver. Mayitan, a ver. Mayitan, Yatichiri isi de ropa istayaña o algo. Ok, y sí, ropa. Por ejemplo, aquí ya sería diferente, mira. Istaña. Escuchar. Eso nomás ya sería, no sería en este caso. Istayaña. Istapiaña. No conjugaría, no, ya son palabras diferentes. A ver, ya tatanejo. Yaca sustantivo, yaca suti, yaca otro nombre. A ver, yaca. Jamuqa yatichiri.
Hamoka, Sí, dibujar. O Ya. dibujo. dibujo, ¿no? Sí. Hamoka. Listo. Hamoka. Listo, dibujo. Que haga el fondo primero. Hamok. Aña. ¿Qué sería hamok aña? Dibujarlo. Dibujante. Dibujar. O Dibujar. dibujar, Verbo. dibujar. ¿Sí? Vale, ¿qué? Kanat, tanich kanaki. ¿Quedó claro? Kanao yatichiri. Ya. Ya karaki. Sufijo wa, esto ya conocen de contra conocido, es esto, ¿no? Esto es un sufijo mixto, ¿ya? En todo caso, esto es oracional y también es afirmativo. Eso es. Por ejemplo, uta, ¿qué es uta? Casa. Casa. Casa, ¿no ve? Y si yo digo utawa, Es casa. Es Casa. la casa. casa. Exactamente. Solamente está afirmando. Ya, a ver. Uca, ¿qué es uca? Eso. Eso, ¿sí? Ucawa Eso es. Es eso. es Eso eso, o eso es, ¿no ve? Ya, hasta, a ver, con aspas. A ver, ya, acá. Anuga. Oyua. Anoa. ¿Qué sería? Es perro, ¿no ve? No, es perro. Oyua. Jutawa. ¿Qué es jutawa? Viene de jutaña, ¿no? Jutaña. Quitamos la ña con wa. ¿Qué significa? Voy a venir. Vendré. Voy a venir o vendré, ¿no ve? Listo. Ya, campa, a ver, Maitam. Oyua. Ok, Coyoa. ¿Qué sería? Es Es ser, ¿no? A ver, vamos a hacer su variante aquí. ¿Qué significa? Julio. Julio. O sea, tronco, algo así. Cu. No, Q con K sería Q, es O. Julio. ¿Qué es Coyo? O sea, Huevo malogrado. el huevo que se ha malogrado, algo así. Ya, No es huevo para podrido, ¿no? empollar. Huevo podrido. Ya. Coyoa, entonces diremos que está podrido, ¿no ve? Pero se refiere al huevo, no cualquier cosa, ¿no ve? Ese es bien, sirve para muchas cosas, ¿no ve? Por ejemplo, en las chifleras venden, ¿no ve? Huevo collo venden, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, hay algunas veces que las casas aparecen con huevo así en la puerta roto, así, ¿no ve? Eso es. Con eso. Podría ser como un proyecto no ejecutado, yatichiri. Ya, también, ¿no? Por ejemplo, en los partidos de fútbol se ven en campo, ¿no? Collo, ¿no? Otros dicen chus, ¿no? Otros dicen collo. ¿Qué es collo? O sea, en ese momento se refiere a que se equivoquen, ¿no?
¿No ve? Yatichiri, Sí. ¿ah? ¿Me escucha? En relación a eso le quiero hacer una consulta. En relación al pollo, ¿cómo se dice el pollo que está dentro del cascarón? Que todavía no ha nacido. Ah, ya, a ver, buena pregunta. No sé si habrá, pero ¿cómo se dice? A ver. ¿Alguien sabe cómo se hace, cómo se dice cuando está la gallina encloacada? Hay una denominación, no me acuerdo en este momento. A ver, voy a buscar, ¿ya? Mañana Ya. te digo, Vilma, o el pasado te voy a decir. Mira, Ya. una chiquitita cuando dice. Aquí es diferente, ¿no? No es como un animal normal, ¿no? Ujú. Por ejemplo, los animales es suyo, ¿no? Listo. Mm. Pero aquí no, no es suyo. A ver, voy a buscar. Debe haber, ¿ya? Seguirá empollando, pues. Yaca, a ver, yaca, mayampi. Yatichiri de pan, agua, de pan, anta. Ok, tan... ¿no? Entonces pan. Entonces ponemos agua. Es Es pan, pan. ¿no? Listo. ¿Vale que haya? ¿Pana haya? Hanao Yatichiri. Ya. Mancao. Mancao, ya. Complétenme. Ahora, yacar aquí es igual sufijo wa o generalmente se utiliza como guaya. ¿Ya? Wa o guaya. Esto es un sufijo verbal y es distanciador. Distanciador. Ejemplo. Apaña. ¿Qué es apañar? Llevar. Y antes del infinitivo ña lo pongo guaya. Apaguayaña. ¿Qué significa? Llévamelo. Llevaremos. Llevaré. Sí, llevar. 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 Sería como llevar al paso, ¿no? ¿Sí o no? Apaguayaña. Estoy yendo, digamos, al mercado, ¿no? Entonces aprovecharé en llevar esta cosa, digamos, ¿no? Apoya, pit. ¿No ve? Y las caseras igual utilizan esta palabra, ¿no? Apaguayamay. Lleva pues, dicen, ¿no? Estás aquí en el mercado, lleva más o menos, ¿no? Yaca, a ver, yaca, a ver, ¿qué más pasa? A ver. Y estamos hablando de distanciador, ¿no? Yaca, a ver. Jaitaña, ¿qué es jaitaña? Dejar. Dejar. Y si yo pongo aquí Aguayeña. jaitahuaeña, Dejar al paso. Dejarlo. dejar al paso igual sería, ¿no? Jaitahuaeña. No sé, digamos, de mí voy a suponer. Aquí estamos en el mercado, ¿ya? Mercado. Aquí es mi casa. O su casa de mi vecino, digamos. Y aquí es mi casa, ¿ya? Es mi casa. Entonces este vecino me dice, llévamelos esto, ¿no? Entonces, como estás caminando a tu casa, de paso me lo dejas, ¿no? Ujú. Eso es. ¿Ya? Y acá, Huanaca, Tuitahuayaña. ¿cómo? A ver, vayan, ve. Con suital Yatichiri. Ok. Soy Aña.
¿no ve? Suitaña o suitaña. Esto es esperar, ¿no ve? ¿Sí? Verbo esperar. ¿Correcto? Y ahora aquí lo pongo guaya. Suitaguayaña. ¿Qué significa? Hacerme esperar. Esperar un momento. Eso es suitayaña, ¿no ve? Ahora Voy a es gua. Voy a esperar. Esperar por un momento, ¿no ve? Esperar un rato. Esperar un rato, ¿no? Sí, eso es. Esperar un rato. ¿Y acá estoy con ampispas? Irnakaña yatichiri. Irnakawayaña. Irnakaña, ¿ya? Trabajar. Irnakawayaña, Trabajar un momento. Trabajar un momento. pero algo que no tienen que perder de vista es distanciador, ¿no ve? Entonces, he trabajado, pero me fui, así más o menos, ¿no? Suitaguaña, he esperado un momento, pero igual me fui, ¿no ve? Queda claro, ¿no ve? En Sí, todos sí. esos, ¿no? He dejado, pero me he ido luego. No he estado ahí esperando, digamos, ¿no? Esto igual. Estoy llevando de paso, pero me estoy alejando del lugar donde estoy llevando, ¿no ve? Eso es. Hanat, hanich, hanaki. No. Hanao. Hanao yatichiri. Walik. Ukakam hichur. ¿Ya? Ya, Hasta ahí hoy día. Ustedes van a seguir trabajando en casa, ¿ya? Busquen más ejemplos, ¿ya? Walik, con esta nakachutji, ¿algunas preguntas? ¿No? ¿Ninguno? Hanao yatichiri. Yatichiri. ¿Ah? Edson. Buen día, Yatichiri. Quería pedirle un favor. Si ya que vamos a... ¿Cuánto tiempo más vamos a avanzar el curso? Y si me podría proporcionar... Hay clases que no he asistido y veo que usted lo tiene en Word. Si nos podría pasar. Eso Ah, ya. nomás, por favor. Gracias, Yatichiri. Walikio, walikio. A ver, estamos hasta finales de este mes, después la parte de la evaluación. ¿Ya? Entonces, a mediados de noviembre o primero o segunda semana de noviembre vamos a terminar el curso, ¿ya? Walikio. Una estampa chuti. ¿Neja ya? Walikiski yatichiri. ¿Ya? Walikiskiwa. Kutiro urkam kumaj, ¿ya? Samanyoro ikñantakein, waleke para pata. Askiru pana Yatichiri, Ya, askiru askiru pana pana. Yatichiri. Vaya tichiri. Walek, que sin Iki sin cama. Cambia. Iki sin cambio. Panay, Sin Yatichiri. cambio,